Ya. Hola, buenas. Este video de hoy día vamos a hablar acerca de los vertederos de pared delgada cuando están ahogados por aguas abajo, de manera tal de que vamos a ver el apunte para que se vayan ubicando un poquito. El capítulo 7, escurrimiento rápidamente variado. Tenemos el apunte. Esto de acá es un vertedero de pared delgada. Esto que estoy mostrando aquí en, ¿ya? Es el clásico esquema de un vertedero de pared delgada cuando no está influenciado por aguas abajo, vale decir, cuando la altura de escurrimiento aquí abajo no condiciona la relación que entre la carga del vertedero H y el caudal que está saliendo desde el vertedero. Hay un análisis que la verdad es que se lo pueden saltar sin mayores problemas, y este análisis lo que sí nos permitió concluir la primera de las relaciones que les mostré en el video, en el último video, donde esencialmente existe una ecuación de gasto del vertedero, donde el caudal por unidad de ancho sería el coeficiente de gasto del vertedero por H por la carga por la raíz de 2GH, y en el caso de los vertederos de pared delgada, el coeficiente de gasto del vertedero cuando no está influenciado por aguas abajo y no existe influencia de la velocidad de aproximación es 0,434. Luego, si nos vamos a la página siguiente, aparece la otra de las relaciones que yo les mostré, que es una relación que determinó Boussinesq, donde el coeficiente de gasto del vertedero cuando existe influencia de la velocidad de aproximación sería 434, 0,434 más 0,21 por la carga dividido por la carga más A al cuadrado. De manera tal de que si A es muy grande en comparación con A, este término acá desaparece y recuperamos el efecto de que es solamente el coeficiente de gasto del vertedero sin influencia de la velocidad de aproximación. ¿Qué pasa cuando está inclinado? Lo podemos, no lo vamos a ver este año, pero esta figura acá sí que es importante y esta es la que yo quería llegar, ¿ya? Donde esencialmente lo que me está haciendo, esta es la figura 7.4 del apunte que está en la página 140, que nos da una relación de cálculo cuando existe influencia desde aguas abajo. Vale decir, cuando las variables que están determinando el problema que se relacionan son la carga, o sea, no la carga, sino que la altura de escurrimiento que se tiene aguas abajo, que es una altura de escurrimiento de río, la carga del vertedero H, el alto del vertedero y además el caudal. ¿Ya? Si nos vamos a ver entonces a los ejes X, Y toda esta familia de curvas que se tiene en esta curva, en el eje Y tenemos la altura de río de aguas abajo, que es una condición de borde. Imagínense si estamos en un río que es infinito, esa sería la altura normal con la que llega. Y esto acá está normalizado por el alto del vertedero, A. ¿Ya? En el eje X lo que tenemos es entonces la carga del vertedero nuevamente escrita de manera normalizada por A. Y acá en la familia de curvas tenemos todas estas curvas que son así, ¿ya? Que dan cuenta del cociente entre la altura crítica y el A, sabiendo que la altura crítica depende del caudal, de manera tal que ese valor de la altura crítica solamente queda en función del caudal, y el A es la altura del vertedero. Entonces ahí están las tres variables que yo les mencionaba en un principio. Existen esta otra familia de curvas que son los coeficientes de gasto del vertedero, ocupando la fórmula de siempre, la de Q chico es igual a MH por la raíz de 2GH, de manera tal de que también se podría hacer el cálculo a través de esos valores de M que se entregan acá, pero a mí me gustaría que nos quedáramos con solamente estas tres variables adimensionales: la carga sobre el A en el eje X, la altura del río sobre el alto del vertedero en el eje y la altura crítica sobre A en estas curvas que van hacia arriba en diagonal. Entonces, nuevamente nos vemos enfrentados a que existen dos tipos de problemas en este tipo de cuando nos enfrentamos a este tipo de problemas. Uno es cuál es el caudal que escurre si es que nosotros conocemos entonces cuál es la carga del vertedero, ¿ya? Y el segundo problema es cuál es la carga del vertedero que se tiene cuando conocemos el caudal.
En el segundo caso, cuando nosotros conocemos el caudal, Q dato, nosotros de alguna manera conocemos este valor de acá. Lo conocemos porque es la altura normal, porque es una altura de un eje hidráulico que tuve que calcular en algún minuto, o cualquier otra cosa, pero nosotros conocemos entonces cuánto vale el valor de la altura de río. Si conocemos el caudal, conocemos además cuánto vale esta curva de acá. ¿Ya? ¿Cuál sería en cuál curva nos estamos moviendo? Y de manera tal de, para poder calcular cuánto vale la carga del vertedero, lo que uno tendría que hacer, supongamos que la altura de río sobre A es igual a 1,5 y la altura crítica sobre A es igual a 0,7, esencialmente lo que yo tengo que hacer es hacer intersectar la altura de río con esta curva, dije 0,7, con esta curva de acá, y me voy a leer recto hacia abajo, recto. De manera tal de que me quedaría que, en ese caso, con esos números que yo dije arbitrariamente, la carga del vertedero sería aproximadamente igual a A, un poquito menor, ¿ya? La precisión del cálculo está claramente determinada por el tamaño de esta hoja, ¿ya? Si que nosotros ocupamos si hacemos un zoom más chico, entonces ahí podríamos determinar que cruza no en uno, sino que en un poquito y hacer algún tipo de análisis un poco más fino. Y si tenemos una hoja chica, claramente estamos restringidos al tamaño, a lo que se puede ver en esa hoja. Entonces esa sería una manera de cálculo que es bastante directa, donde yo conozco HR. En general yo estoy hablando de un río, llegué de alguna manera, conocí cuánto vale HR, conozco el caudal. A partir de esa información yo llego y calculo entonces cuánto vale mi coeficiente, mi carga sobre el vertedero, que sería la condición de hidráulica para el eje hidráulico, la condición de borde para el eje hidráulico que se genera aguas arriba del vertedero, ¿ya? Y es un trámite directo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nos intersectamos una curva? Vamos borrando todo. Borremos. Ya. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ahora tenemos una HR sobre A igual a 1,3? ¿Ya? Nos estamos moviendo a lo largo de esta cosa de acá. Y encontramos que tenemos que la altura crítica sobre A es igual a 0,9, por decir algo, ¿ya? Así que nosotros tratamos de hacer el ejercicio de intersectuar mi HR sobre A igual a 1,3 con la altura crítica sobre A 0,9, caemos en un espacio por aquí, ¿ya? Caeríamos en un espacio por aquí, donde no existe no existe solución, ya que estaríamos cayendo en un espacio donde el rechazo del resalto quiere decir de que cada vez que caigamos en cualquier parte desde acá, de esta región del cálculo, quiere decir de que el vertedero no está influenciado por aguas abajo. Para que el vertedero sí esté influenciado por aguas abajo, nosotros debiéramos tener una combinación de parámetros que nos ubique en esta región de acá, la que estoy hechurando ahora, ¿ya? Si quedamos fuera por abajo, quiere decir de que no existe, y si quedamos por arriba, quiere decir de que hay algo malo porque queríamos fuera del límite del escurrimiento posible. Así que quiere decir hay que revisar definitivamente el cálculo porque algo malo hicimos, ¿ya? Los casos límite estaría dado por cuando nos movemos a lo largo de esta curva de acá. Entonces, si es que quisiéramos, de nuevo, tenemos una altura crítica sobre A igual a 0,9. Voy a borrar. Si tenemos una altura crítica sobre A igual a 0,9 y queremos determinar cuál debiera ser la altura de río de aguas abajo para que el vertedero comience a estar influenciado por esa altura, esencialmente lo que tendríamos que hacer es intersectar esta curva de la altura crítica sobre A con esta otra curva que me dice cuál es el límite, y me voy a leer entonces a la izquierda y tendríamos que la altura de río sería 1,5 veces el alto, ¿ya? Finalmente, el otro tipo de problemas es cuando nosotros no conocemos el caudal, pero sí conocemos la carga, ¿ya? En ese sentido se genera un problema iterativo. Si conocemos la carga, conocemos los datos que tenemos por aquí. Si no conocemos el caudal, tampoco conocemos esto, ni tampoco conocemos la altura crítica sobre A, ¿ya?
Así que es un proceso iterativo donde yo esencialmente, dada la carga, me tengo que dar algún valor inicial. Puedo suponer que, en términos de caudal, puedo suponer que inicialmente el vertedero no está influenciado por aguas abajo, ¿ya? Entonces, si conozco la altura crítica, la carga sobre A, entonces me voy a leer igual a 1,3, por ejemplo. Si es que el vertedero no está influenciado por aguas abajo, entonces me voy a leer y encuentro este punto de aquí. Ya ese punto estaría asociado a una altura crítica sobre A igual a 0,97, por decir algo, y a partir de ese 0,97 tengo un primer caudal. Con ese caudal lo que hago sería determinar cuánto sería mi altura de río mediante la altura normal, y que nuevamente, y ahora podría hacer el ejercicio de, si me dio una altura normal de 1,5, por decir algo, que lo vuelvo a intersectar, no, un número más arriba, me dio una altura normal sobre río de 1,75, que la vuelvo a intersectar con mi curva que yo conozco, este dato de aquí, caigo en este otro punto de aquí, y ahora me quedaría entonces que la altura crítica sobre A, voy a leer cuál es la altura crítica sobre A que estaría asociado a ese punto ahí, que sería 0,95, por lo tanto vuelvo a calcular el caudal, vuelvo a calcular mi condición de borde de aguas abajo, la intersecto con mi dato que yo conozco, que es cuál es la altura, la carga del vertedero sobre A, y así voy actualizando y en algún minuto se logra converger. Es una iteración donde yo no tengo que saltar en términos de ecuaciones, sino que es una iteración netamente gráfica, ¿ya? Donde se ocupa este gráfico para poder iterar. Eso sería en términos de cuál es la metodología de cálculo para los dos tipos de problemas posibles que encontramos, dado Q determine H o dado H determine Q. Y esa relación de cálculo ya no es una fórmula que puedan colocar en la calculadora, sino que es un ábaco como este que les acabo de mostrar, un gráfico. Eso, nos vemos, chao.